¿Tú crees que eres más católico, más católica que los obispos de México? Yo sé que la pregunta debe parecerte graciosa, pero a mí me ha tocado conocer gente que pareciera ser que piensa o siente que es así. Mi nombre es Francisco Rico Toro, soy analista político y social y voy a hablarte ahora sobre el mensaje que emitieron los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano al pueblo de Dios y también al pueblo de México en general a propósito del proceso electoral que comenzó hace un par de semanas. Este mensaje titula Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho. Y si bien te voy a comentar literal y textualmente cosas que dicen los obispos, también voy a hacer algunos resúmenes, porque su mensaje dura 4 minutos y si bien el mío va a durar un poco más, lo que quiero es hacer un análisis de este mensaje y también debo aclararte que mi análisis va a tener una interpretación absolutamente personal, que puede ser distinta de la que alguno de los obispos que ha emitido ese mensaje haya tenido, que puede ser incluso el día de mañana desmentida por alguno de los obispos de la Iglesia Católica en el sentido de que pueden decir yo no quise decir eso. A mi favor, debo decirte que soy comunicólogo con más de 25 o 30 años de experiencia en esto, que me ha tocado ser incluso docente de la asignatura Análisis del Discurso, pero más allá de lo académico. Me he ganado la vida analizando y haciendo discursos y por eso creo que lo que yo interpreto de este discurso, de este mensaje de los obispos, no está tan lejos de la realidad. Para empezar, analicemos el título. Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, quiere decir que la democracia y el Estado de Derecho están en una situación de riesgo. En segundo lugar, quiere decir que por el bien de México, lo que se debe priorizar por encima de tu ideología, tus valores, tus creencias, tus intereses, debe ser la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, esto es muy importante, debemos entenderlo así, este es el marco dentro del cual los obispos de México se dirigen al pueblo. Y como bien decía, comienza el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, que es arzobispo de Monterrey, diciendo, estimados hermanos y hermanas del pueblo de Dios, hombres y mujeres de buena voluntad. Del pueblo de Dios, los creyentes, pero también los no creyentes que son de buena voluntad. Digo, todos tenemos buena voluntad, excepto ciertos carones que andan, carones, gente de cara larga, que anda por allí con intenciones oscuras, tratando de engañar a la gente. Pero bueno, por lo demás, creo que todos podemos estar comprendidos dentro de los hombres y mujeres de buena voluntad. Y dice, la grandeza de esta nación, ya decía el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, porque cada uno va diciendo una parte, Monseñor Gustavo Rodríguez, que es arzobispo de Yucatán, dice, la grandeza de esta nación bendecida de manera providencial con el acontecimiento guadalupano, nos llama en momentos especiales a dar lo mejor de nosotros mismos, tal como sucederá sin duda en el proceso electoral de este año 2024, que culminará el domingo 2 de junio. ¿Qué quiere decir este párrafo? Es importantísimo. Primero, reconocemos el regalo que Dios ha hecho a México con el fenómeno guadalupano. Una tierra bendecida, una nación bendecida de manera providencial por este acontecimiento guadalupano que nos pone a todos en una situación de deuda, en una situación en la que tenemos que mostrarnos a nosotros mismos y mostrar al mundo que somos dignos de esto, que nos lo merecemos de alguna manera. Y por eso dice, esta situación nos pone en condiciones de tener que en momentos especiales dar lo mejor de nosotros mismos, tal como debe suceder en este proceso electoral. ¿Y a qué nos referimos? ¿A qué se refieren los obispos con esto de dar lo mejor de nosotros mismos? El bien común, sigue este mensaje, el bien común de la nación exige que vivamos esta experiencia de renovación democrática,
la palabra renovación aquí ocupa un papel importantísimo, con libertad y responsabilidad para garantizar la participación ciudadana, puesto que la política, parafraseando al Papa Francisco, lo decía el secretario de la Conferencia Episcopal de México, Monseñor Ramón Castro Castro, que es arzobispo de Cuernavaca. Decía, tal como entendemos nosotros, la política es una de las formas más elevadas de la caridad porque sirve al bien común. Este es un pensamiento que lo encontramos en Tomás Moro, incluso que es el santo patrono de los políticos. En algún momento, si bien está venida abajo la práctica política y si bien muchos vemos un mugrero y no queremos saber, pues de alguna manera la política bien concebida está identificada con esa búsqueda del bien común y con el sacrificio personal de quienes hacen política, con esa visión, con ese celo y con esa vocación que es la que nos invita hoy en la Conferencia del Episcopado Mexicano a ejercer todos desde nuestra ciudadanía. Sigue el mensaje diciendo, participemos todos en lo que a cada uno nos toca, vigilando con esmero el proceso electoral en su conjunto. Fíjense ustedes esto, qué importante, es una invitación directa en la práctica a que nos hagamos observadores electorales. Las instituciones mexicanas nos permiten, el Instituto Nacional Electoral, a los ciudadanos el inscribirnos y participar voluntariamente como observadores electorales para garantizar la transparencia y que todo el proceso electoral se dé en el marco de la ley. Esta es una invitación clara al ejercicio no solamente de nuestro deber y nuestro derecho, que es el concurrir a las urnas, sino también el constituirnos en vigilantes con esmero de todo el proceso electoral. Que este proceso, dicen, sea un ejemplo de civilidad, evitando el escenario, el peor escenario que podríamos imaginar, en el que el crimen organizado participe en vínculo con los políticos o con lo político. Eso, dice, sería el signo de la mayor corrupción. Y esto podría, por supuesto, entorpecer terriblemente el proceso electoral y, por supuesto, poner en riesgo también el futuro de toda la nación. Dicen los obispos de México, reconocemos que las condiciones del país no son las mejores. Hay muchas carencias. Aluden a la situación social, a la crisis de seguridad, al tejido social descompuesto y la polarización que hay, a la crisis educativa y de salud, en fin, una situación que se arrastra de años, dicen ellos, también por prudencia, ¿verdad? Pero nosotros conocemos y sabemos que en los últimos años, en los últimos 5 años y medio, para ser concretos, pues todo esto se ha empeorado y todo esto nos está llevando a límites verdaderamente insospechados. A pesar de la esperanza que tuvo un porcentaje considerable de mexicanos de que este gobierno que ya termina su gestión haría las cosas mejor. Volvamos al mensaje de los obispos, donde nos dicen, México necesita campañas electorales limpias, legales y austeras. Y fíjense ustedes, que favorezcan el ejercicio del voto libre, informado, secreto, y aquí viene lo más importante, sin manipulaciones ni engaños. Esto de que si gana otro partido, otra persona, se te va a quitar tal cosa, estos son manipulaciones, estos son engaños. Desde el púlpito cotidiano de las mañaneras, hacer campaña cuando sabemos que la ley lo prohíbe terminantemente a quienes están en el ejercicio de la función pública, pero no solo desde Palacio Nacional. Desde distintas gobernaciones y municipios se está haciendo una gestión de campaña electoral utilizando los recursos del Estado para ese fin. Y pues es esto lo que nos dicen los obispos, que tratemos de actuar con cordura, de ser justos, de ser responsables en este proceso que se está viviendo.
Dice, deseamos una elección en la que participemos todos. Y escuchen bien este mensaje porque es importantísimo y nosotros tenemos que reproducirlo en ecos infinitos. No es tiempo de apatía, de indiferencia o de abstencionismo. Es tiempo de participación y compromiso. Esas son las palabras textuales con las que se habla de este tema, de la importancia de la participación masiva y consciente en la próxima elección. Ya al despedirse, los obispos dicen, supliquemos la providencia de Dios que nos proporciona la sabiduría para guiar las decisiones que México enfrenta, invocando su bendición sobre nuestro pueblo y la maternal intercesión de nuestra Madre, la Virgen María de Guadalupe. A Dios rogando y con el más orando. Unidos en la oración, pero también en la acción. México se merece un futuro mejor. La Iglesia Católica está propiciando con toda la prudencia y la responsabilidad que les compete a los obispos, sin decir una palabra de más, pero para quien sabe leer entre líneas, orientando perfectamente a toda la opinión pública, no solo a la feligresía, a actuar con responsabilidad, con amor a México y no velando por los intereses personales, por los beneficios que se puedan obtener de manera individual de este proceso, sino pensando en el bien común. Por eso, para el catolicismo, como muy bien lo ha repetido varias veces el Papa Francisco, la política es una forma sublime de la caridad. Es una de las formas más sublimes de la caridad porque está orientada a la búsqueda del bien común. Voy a hacer varios videos analizando párrafo por párrafo. Esta vez sí, leyendo textualmente y parafraseando lo que cada uno de esos párrafos en mi interpretación personal, quieren decir para invitar a todos los mexicanos a ser responsables, a poner por encima de todo, como muy bien lo dicen los obispos de México, la democracia y el Estado de Derecho. Eso es lo que está en juego. No si tú eres católico, no católico, creyente, no creyente. No, no, no. En la próxima elección lo que se define, escuchémoslo bien, son dos visiones de país, son dos modelos de Estado para los próximos 60 años. O un país democrático, pluralista, institucional, o un país autocrático, dictatorial y populista. Definitivamente no es una participación responsable en las elecciones el ir y votar en blanco o ir y poner un nombre de una persona que no es un candidato oficial reconocido por el Instituto Nacional Electoral, porque esto nulifica tu voto. O sea, ir y votar en blanco o hacer un voto nulo en esta circunstancia donde, como muy bien dicen los obispos, lo primero por amor a México es la democracia y el Estado de Derecho, no podemos, por conceptos vagos, por una falsa creencia de que yo soy más papista que el Papa, yo soy más católico que los obispos, yo soy más cristero que Cristo, ¿verdad? Entonces, yo no voto por personas que defienden la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Foro de Davos, todo este discurso que está tratando de justificar lo injustificable, es decir, el ser cómplices de un triunfo de Claudia Sheinbaum, la candidata de López Obrador, el que está destruyendo las instituciones de México. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? Pero todo este discurso que se ha tejido desde el inicio, no sé si con muy mala leche o por ignorancia, pero que verdaderamente lo que busca de manera directa o indirecta es que la gente no vote por la única persona que tiene posibilidades de ganarle a la candidata del oficialismo, que es Xochitl Gálvez.
Por Dios, seamos sensatos. O sea, realmente todo esto no lo dicen los obispos, ni lo pueden decir, ni lo van a decir, pero es parte de lo que puede entenderse legítimamente de esa comunicación. Por amor a México, primero la democracia y el Estado de Derecho, más allá de las ideologías personales, de los deseos, de los apetitos. O sea, acá lo que está en juego es la democracia y el Estado de Derecho. Y la única forma de defender la democracia y el Estado de Derecho es votar por Xóchitl Gálvez, que es la única persona que puede ganarle a el proyecto de la 4T que ha venido desmantelando sistemáticamente las instituciones, que ofrece una reforma constitucional generando un poder judicial a modo y desmantelando el instituto electoral para hacer un órgano electoral a modo, como sucede exactamente en Cuba, en Nicaragua y en Bolivia, donde ya por más que haya oposición y sea la mayoría, no tienen las condiciones legales para ganar la elección, porque sencillamente el mecanismo, el sistema de fraude está montado, ya enquistado en las nuevas instituciones del Estado, que ya ni siquiera es república, que han sido generadas por el socialismo del siglo XXI. Por favor, por favor, seamos conscientes de la responsabilidad enorme que tenemos en nuestras manos, seamos verdaderamente dignos de ese fenómeno guadalupano que vino a amalgamar dos razas, dos visiones del mundo, dos culturas diferentes en santa paz y para lograr lo mejor de nosotros mismos, que es este mestizaje que puede llevarnos hoy a ser una potencia mundial, si hacemos las cosas como las tenemos que hacer. Nos vemos en los próximos videos. Gracias.